Mi nombre es Angie Natalia Aldana Gaitán y junto con mi compañera Denise Alexandra Lascano Jaimes les vamos a hablar sobre la distribución de una variable aleatoria continua. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria continua? A una variable que puede tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo o dentro de una colección de intervalos se le llama variable aleatoria continua. Por ejemplo, una variable aleatoria continua puede ser el tiempo de retraso con el que un alumno o un profesor llega al aula de clases. También puede ser el peso o la estatura de los estudiantes de la UIS. ¿Qué es la distribución de una variable aleatoria continua? Es la distribución de esa probabilidad de la variable que escogimos. Bueno, la distribución de probabilidad para variables continuas se define mediante una función f de x que se llama la función de densidad. La función de densidad está definida sobre el conjunto de hilos reales si cumple las siguientes propiedades. Entonces, primero, esa variable, esa función f de x, tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a los reales. También la integral desde menos infinito a infinito de ese f de x debe ser igual a 1. Recordemos que f de x es la función de densidad. Bueno, la función de densidad, entonces aquí podemos ver la gráfica de la función de densidad. Entonces, la gráfica es el área bajo la curva del intervalo cerrado AB. Entonces, es este pedacito de acá. ¿Qué es una distribución normal? Entonces, la distribución normal tiene una media, que la denotamos por mu, tiene una desviación estándar, que la denotamos por sigma, y la varianza por sigma cuadrado. Este f de x es nuestra función de densidad y está definida con esta ecuación. También podemos decir de la distribución normal que no se utiliza en conjuntos de datos que tengan valores atípicos. La distribución normal tiene las siguientes características. Entonces, toda familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros. La media, que la denotamos por mu, y la desviación estándar por sigma, que ya lo hablamos anteriormente. Entonces, como podemos ver en esta imagen, la media es mu y la media nos divide a nuestra distribución en dos partes iguales. Entonces, estos números que vemos acá, estos porcentajes, eso tiene que ver con el teorema de Chebyshev. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el 95% de los datos deben estar dentro de dos desviaciones estándar de la media. Entonces, por eso está aquí. Por eso está aquí. Otra característica es que el punto más alto de la curva normal, entonces este punto de acá y esta línea de acá, que es nuestra media, coincide con la media, la mediana y la moda. Otra característica es que la media de una distribución normal puede tener cualquier valor, en este caso negativo, positivo o cero. Otra característica es que la distribución normal es simétrica, es decir, la media actúa como una imagen especular, es decir, actúa como un espejo. Lo que nos quiere decir es que lo que está a la parte derecha también está a la parte izquierda de la media. Eso tiene que ver con la asimetría. ¿Qué es la simetría? Entonces, la simetría nos permite identificar si los datos se distribuyen de manera uniforme alrededor del punto central. Por ejemplo, en la simetría entonces tenemos un coeficiente de asimetría que lo llamamos G sub 1. Entonces, si G sub 1 es menor que 0, entonces la curva de asimetría es negativa.
Eso lo que nos quiere decir es que los valores tienden a reunirse más en la parte derecha, como estamos viendo aquí, de la media. Si G1 es igual a 0, entonces nosotros concluimos que la curva es simétrica, es decir, que lo que está a la parte derecha es lo mismo que lo que está a la parte izquierda de la media. Si G1, que es el coeficiente de asimetría, es mayor que 0, entonces la curva de asimetría es positiva, lo que quiere decir que los valores tienden a reunirse más en la parte izquierda de la media. Otra característica es que la desviación estándar determina qué tan plana y qué tan ancha es la curva normal. Por ejemplo, aquí estamos viendo una distribución normal que tiene la misma media, pero tiene diferentes desviaciones estándar. Esto tiene que ver con la kurtosis. Entonces, ¿qué es la kurtosis? Es lo que nos determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Aquí también tenemos un coeficiente de kurtosis que lo denotamos por G2, y entonces si G2 es mayor que 0, entonces la distribución se llama leptocúrtica. Si G2 es igual a 0, entonces la distribución se llama mesocúrtica. Y si la distribución, si el coeficiente de kurtosis es menor que 0, entonces se llama platicúrtica. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, determine el área debajo de la curva normal y a la derecha de z igual a 1.38. Entonces aquí graficamos 1.38, 0 es la media. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa área debajo de esa curva? Primero vamos a encontrar nuestro z. Nos ubicamos en la tabla de distribuciones normal en 1.3. Luego nos ubicamos en el 0.3, en el 0.8. Y sabemos que 1.3 más 0.08, entonces nos da 1.38, que es el z que nosotros queremos hallar. Entonces, el valor de ese z es 0.4162. ¿Este valor qué representa? Representa la distancia que hay desde la media hasta el 1.38, que es nuestro z. Luego, a la parte izquierda, como sabemos que es simétrico y como sabemos que la media divide a nuestra distribución en dos partes iguales, entonces ese valor es 0.5, porque es la mitad de 5. Luego, la distancia que hay hasta 1.38, que es nuestro z, pues será la suma de 0.5 más 0.4162, lo que nos da como resultado 0.9162. Luego, para hallar el valor, este que está aquí más sombreado, entonces sabemos que el valor, la distribución debajo de esta curva, o sea, el área debajo de esta curva, nos debe dar igual a 1, porque es una de las características. Entonces, ¿qué hacemos? A 1 le restamos el valor que nos dio a la parte izquierda del 1.38. O sea, 1 menos 0.9162. Lo que nos da como resultado 0.0838. Distribución normal estándar. La función de densidad de la distribución normal estándar está dada por fx igual a 1 sobre raíz de 2pi, toda esta expresión por e a la menos z al cuadrado sobre 2. La diferencia entre la distribución normal y la distribución normal estándar es que el número de distribuciones normales es ilimitado y cada una posee diferentes medias μ o diferentes desviaciones estándar sigma o ambas. Mientras que solo hay una distribución normal estándar y esa tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, es decir, μ es igual a 0 y sigma es igual a 1.
Como ya lo había mencionado, el número de distribuciones normales es ilimitado. Por tanto, es imposible proporcionar tablas para una infinidad de distribuciones normales. Entonces, para determinar las probabilidades de todas las distribuciones de probabilidad normal, se utiliza la distribución de probabilidad normal estándar y es única, porque como se había mencionado, solo hay una distribución normal estándar que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Cualquier distribución de probabilidad normal puede convertirse en una distribución de probabilidad normal estándar si se resta la media de cada observación y se divide esta diferencia entre la desviación estándar. Los resultados reciben el nombre de valores z o valores tipificados. Este valor z es la distancia con signo entre un valor seleccionado asignado x y la media mu, dividida entre la desviación estándar sigma. De esta manera, el valor z es la distancia de la media medida en unidades de desviación estándar. Y en términos de una fórmula está dada por z igual a x menos mu sobre sigma, donde x es el valor de cualquier observación y medición, mu es la media de la distribución y sigma es la desviación estándar de la distribución. Una vez que se estandarizan las observaciones de la distribución normal, los valores z se distribuyen normalmente con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Así, la distribución z posee todas las características de cualquier distribución de probabilidad normal. Ejemplos para hallar el área de z. Nos piden que hallemos el área de z cuando vale 2.84, 1 y 0.49. En el caso de 2.84, nos dirigimos a la columna de z, ubicamos 2.8 y en la fila del 2.8 podemos ver todas las diferentes áreas de este. Sin embargo, solo nos interesa uno, 2.84. Entonces, miramos con quién debemos sumar 2.8 para que me dé 2.84. Sabemos que 2.8 más 0.04 me va a dar 2.84. Entonces, al mirar la intersección de la columna de 0.04 y 2.8, nos damos cuenta que el área de 2.8 va a ser 0.4977. Para el caso de 1, hacemos el mismo procedimiento. Nos ubicamos en la columna Z, ubicamos el 1 y ahora vemos todas las posibles áreas que existen en este caso. Sin embargo, solo nos interesa una. Es 1. Entonces, como no necesito sumarlo con nadie más, vemos la columna 0.0. Ahora, mirando la intersección de la columna 0.0 y la fila 1, nos damos cuenta que el área de 1 va a ser igual a 0.3413. Para el caso de 0,49, volvemos a hacer el mismo procedimiento, nos ubicamos en 0,4, vemos todas las posibles áreas y miramos con quién debemos sumarlo para que me dé 0.49. Entonces 0.4 más 0.09 va a ser 0.49. Miramos la intersección de la columna 0.09 y la fila 0.4 y nos fijamos que el área de 0.49 va a ser 0.1879. Ejemplo, los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal con una media de 1.000 pesos y una desviación estándar de 100 pesos. ¿Cuál es el valor Z al ingreso X de un supervisor que recibe 1.100 pesos semanales y de un supervisor que gana 900 pesos semanales? Para este ejercicio tenemos dos X, una que es 1.100 pesos y la otra que es 900 pesos. Y nos están pidiendo hallar el valor Z. Por lo tanto, debemos estandarizar esta X. Entonces, para el caso de 1.100 pesos, usando la fórmula de X menos mu sobre sigma, tenemos X, que es 1.100 pesos, menos la media, que es 1.000 pesos, y sobre la desviación estándar, que es 100 pesos. Eso nos va a dar igual a 1. Y para el caso de X igual a 900 pesos, tenemos X, que es 900, menos la media, que sigue siendo 1.000 pesos, sobre la desviación estándar, que es 100 pesos, nos va a dar igual a menos 1.
En el caso del supervisor que recibe 1.100 pesos semanales, este valor Z nos indica que, que este ingreso está a una desviación estándar por encima de la media. Y en el caso del supervisor que gana 900 semanales, este valor Z igual a -1 nos muestra que el ingreso está a una desviación estándar por debajo de la media. Ahora veamos otro ejemplo. Los ingresos semanales tienen una distribución de probabilidad normal con una media de 1.000 pesos y una desviación estándar de 100 pesos. ¿Cuál es el área bajo esta curva normal entre 840 pesos y 1.200 pesos? Al igual que en el ejemplo pasado, tenemos dos X, una que es 840 y otra que es 1.200. Entonces, volvemos a usar la fórmula de X menos mu sobre sigma para estandarizar esta X. Entonces, para el caso de 840, tenemos que el valor Z va a ser igual a menos 1.60. Y para el caso de X igual a 1.200, tenemos que el valor Z va a ser igual a 2.0. Al observar la gráfica podemos ver la distribución de probabilidad normal que tenía como media 1.000 y las observaciones 840 y 1.200, que al estandarizarlas vemos que los valores de Z se distribuyen normalmente con una media de 0. Entonces, para ver el área de estos valores, recorrimos de nuevo la tabla como en los ejemplos anteriores y nos fijamos que el área bajo la curva de Z, cuando esta vale menos 1.60, es de 0.4452. Y el área bajo la curva, cuando Z vale a 2, es de 0.4772. Ahora necesitamos ver cuál es la probabilidad de esta área bajo la curva. Entonces, si sumamos las dos áreas de 0.4452 más 0.4772, nos damos cuenta que va a ser igual a 0.92.24. Por lo tanto, la probabilidad de elegir un ingreso entre 840 y 1.200 es de 0.9224. Es decir, el 92.24% de los supervisores tienen un ingreso semanal entre 840 y 1.200 pesos. Distribución T-Student. La distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal y de la cual no conocemos su desviación estándar. La distribución T-Student es muy utilizada en muestras pequeñas. Su fórmula está dada por T igual a X barra menos mu sobre S dividido en raíz de 9, donde X barra es la media muestral, mu es la media poblacional, S es la desviación estándar muestral y N es el número de la muestra. Se utiliza S, la desviación estándar de la muestra, para estimar la desviación estándar de la población. Las siguientes características de la distribución T se basan en el supuesto de que la población de interés es de naturaleza normal o casi normal. Entonces, como en el caso de la distribución Z es una distribución continua, tiene forma de campana y es simétrica. No existe una distribución T sino una familia de distribuciones T. Todas las distribuciones T tienen una media de 0 y sus desviaciones estándares difieren de acuerdo con el tamaño de la muestra N. La distribución T se extiende más y es más plana por el centro que la distribución normal estándar. Sin embargo, conforme se incrementa el tamaño de la muestra, la distribución T se aproxima a la distribución normal estándar. Un ejemplo para ver esta última característica es el siguiente. Podemos ver que, como dice la característica, la distribución T se extiende más y es más plana en el centro que la distribución normal estándar. Entonces, cuando los grados de libertad, que en este caso es este deslizador, aumentan, la distribución T tiende a coincidir con la distribución normal estándar.
Es decir, en medida que aumentemos el número de observaciones de la muestra, la desviación estándar calculada estará más próxima a una desviación estándar de la población y entonces la distribución T correspondiente se acerca a la distribución normal estándar. Entonces, vemos que a medida de que este n va aumentando, la distribución T se acerca a la distribución normal estándar. Y a medida que este es más pequeño, podemos ver más la diferencia. ¿Cómo determinar cuándo se debe usar la distribución C o la distribución T? Primero partimos suponiendo que la población es normal. Luego miramos en el problema si se conoce la desviación estándar de la población. Si no la conocemos, utilizamos la distribución T. Si sí la conocemos, utilizamos la distribución Z. Ejemplo. Se extrae una muestra aleatoria de tamaño 10 de una distribución normal con media 4. La estadística T de student T igual a x barra menos 4 sobre S dividido en raíz de 10 es calculada. ¿Cuál es la probabilidad de que T sea mayor a 1,833? Determine la probabilidad de T mayor a 1,5. Para calcular los grados de libertad, en el caso de esta probabilidad de la estadística T de student, tenemos que son los números de observaciones incluidas en la muestra menos el número de muestras, el cual se escribe n-1. Entonces, en este caso de la probabilidad de distribución t-student es igual a 10, que es el tamaño de la muestra, menos 1, que es la observación, y va a ser igual a 9. Ahora, mirando en la tabla, nos ubicamos en los grados de libertad, y como sabemos que son 9, vamos hasta la fila 9 y nos fijamos en todos los niveles de significancias que existen para esta fila. Sin embargo, nos piden que miremos cuáles son los mayores a 1.833. Entonces ubicamos el 1,833 y como estamos hablando de mayor que, solamente estamos hablando de una cola. Si nos dijeran diferente, hablaríamos de las dos colas. Entonces, vamos hasta donde dice nivel de significancia de una prueba de una cola y vemos que el nivel de significancia es de 0.05. Entonces, la probabilidad de que T sea mayor a 1.833 es de 0.05. Ahora, ahí tenemos la gráfica para esta probabilidad. Ahora, para el caso de la probabilidad de T mayor a 1.5, si nos fijamos en la fila 9, podemos ver que la tabla T no lista el valor de 1.5. Solo sabemos que 1.5 se encuentra entre 1.383 y 1.833. Por tanto, nosotros tenemos que la probabilidad de que T sea mayor a 1.383 es igual a 0.10 y que la probabilidad de que T sea mayor a 1.833 es de 0.05. Entonces podemos concluir que la probabilidad de que T sea mayor a 1.05 se encuentra entre 0.5 y 0.10. Y lo podemos ilustrar a partir de la siguiente gráfica.